tardes, ¿cómo están? Como ustedes saben, la interrupción voluntaria del embarazo es un tema de salud pública global y a su vez uno de los temas más complejos de la bioética, donde colisionan por un lado el derecho a la vida de la persona por nacer y por el otro lado el derecho a la autonomía de la mujer gestante. En nuestro país, como todos sabemos, se han producido cambios legislativos en las leyes respecto de este tema. Y en nuestra práctica profesional se genera cierta incertidumbre en relación al tema específico de la objeción de conciencia. Es por ello que desde la comisión directiva hemos creído conveniente realizar esta reunión en la cual, para abordar estos temas, hemos convocado a diferentes especialistas. Por un lado, al doctor Eduardo Gerón, que es abogado, ex juez, especialista en derecho penal, quien nos va a hacer un repaso del estado anterior en cuanto a la legislación del aborto y los cambios que ha sufrido no solamente con el protocolo de interrupción legal del embarazo, sino con las nuevas modificaciones a las leyes y con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. El doctor Gerón, como ustedes todos saben, es nuestro asesor en temas penales en la Mutual de Médicos Anestesiólogos de Buenos Aires. Por otro lado, hemos también convocado a un especialista en Derecho Civil, el doctor Ricardo Debó, que nos va a ilustrar acerca de los aspectos no solamente doctrinarios, sino los aspectos administrativos en cuanto a el modo de implementar el tema de la declaración de objeción de conciencia. Y también hemos convocado al doctor Ignacio Maglio. Él es abogado, procurador de la UBA, diplomado en salud pública, actualmente es el jefe del Departamento de Riesgo Médico Legal del Hospital Muñiz, también coordina el Comité de Bioética del Sanatorio Finoquieto y preside el Comité de Bioética de la Fundación Huésped, y él va también a abordar temas acerca de las normativas, aspectos éticos y jurídicos de la normativa vinculada a la objeción de conciencia. Este webinar lo van a coordinar el doctor Claudio Sabino, el doctor Gastón Rocha y el doctor Damián Pantín, quienes van a presentar en más profundidad a los presentadores y coordinar la sesión luego de las exposiciones, la sesión de preguntas de todos ustedes. Yo los saludo y les quiero agradecer no solamente la presencia de ustedes en este webinar, sino también la colaboración de los expositores, a los cuales agradezco muchísimo la colaboración prestada. Muy buenas tardes. Buenas noches, soy el doctor Rocha y bueno, en este webinar quiero presentar al doctor Eduardo Gerón, que es un abogado penalista de una muy amplia trayectoria. Él asesora a la Mutual de Médicos Anestesiólogos. Entonces vamos a aprovechar para preguntarle un poco al doctor en la faz penal, cómo fue cambiando un poco la legislación en lo que respecta al aborto, qué consecuencias penales tiene hacerlo, negarse, que nos cuente un poquito más desde su experiencia. Bueno, buenas tardes. Es interesante decir que cuando el Código Penal se sanciona en la Argentina fue en el año 1921, hace exactamente 100 años. Y en ese momento, sacar la figura del aborto con los condicionamientos que salió, realmente fue un adelanto para nuestro país, para América, inclusive para América toda. ¿Qué decía en ese momento el aborto en lo que hace a la actuación del médico? ¿No es cierto? Y decía puntualmente que el aborto practicado por un médico no era punible. ¿Cuándo?
cuando se había hecho con el fin, puntualmente decía esto, cuando se había hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si ese peligro no podía ser evitado por otros medios. Es decir, le daba al médico la posibilidad de analizar si existía o no la posibilidad, y si no existía otra posibilidad, pues entonces estaba eximido de toda culpa si practicaba un aborto. Y la segunda posibilidad que había para realizar el aborto era cuando, decía puntualmente, cuando el embarazo proviniera de una violación o de un atentado sobre una mujer idiota o demente. Y aquí se planteaba la duda y las grandes discusiones sobre si había una violación o la violación tenía que ser sobre una mujer demente, ¿no? Era la violación, la discusión eterna, que por supuesto tenía siempre diferentes interpretaciones, porque había quienes eran demasiado exigentes o por a lo mejor sus creencias lo llevaban al extremo, y otros que eran más liberales que adoptaban otra figura. Bueno, así transcurrieron los años hasta que en uno de los pronunciamientos militares que hubo en el siglo XX, en el año 1968, allí se cambió y se introdujo el requisito de gravedad del peligro, ¿no es cierto? Y que si había una violación, hubiera habido una denuncia, que hasta ese momento no se exigía. Cuando cambia el gobierno constitucional en el año 73, se vuelve a la redacción original del código. Pero ustedes van a ver los devenires. Cuando viene el pronunciamiento del año 76, entonces se deja sin efecto esto y se vuelve a la otra reforma, cuando exclusivamente se pedía que la denuncia se iniciara cuando hubiera peligro. Cuando llega el gobierno democrático en el año 84, se deja sin efecto esta reforma y se vuelve a la originaria. O sea, miren los cambios como eran, pero no cambiaban demasiado, o sea, era uno u otro y se volvía. Esto ocurrió y había, cuando comenzaron los movimientos feministas y empezaron a tener mucha primacía otras corrientes, a tal punto que en un momento dado se dicta un protocolo donde se abre la posibilidad de las realizaciones del aborto, pero esto era por resolución, una ley que dio una resolución ministerial, le dio carácter nacional, hasta que finalmente a fin del año pasado, y está en vigencia desde este año, la actual redacción del Código Penal, que es la que ahora vamos a tener que tratar, que dice: no es delito el aborto realizado con conocimiento de la persona gestante hasta la semana 14 del proceso gestacional. O sea que limita en el tiempo la posibilidad de hacer el aborto hasta la semana 14. Pero, para el médico le dice especialmente, fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, no es punible. ¿En qué casos? Cuando ha habido una violación, o sea, cuando el embarazo se debe a una violación, o cuando está en riesgo la vida o la salud integral. Ahora lo vamos a ver. Cuando se debe a una violación, y allí cambia, ella había cambiado con los protocolos, ese sentido de que tenía que haber una denuncia penal. No. Aquí se dejó exclusivamente a la libre interpretación de la persona gestante, si ella quería o no
tener un aborto, y en su caso no tenía por qué justificar absolutamente lo que ella decía, una mera declaración jurada. Inclusive hubo fallos que dijeron, bueno, pero indudablemente va a haber excesos en esto, y los fallos mismos, los mismos tribunales dijeron, bueno, si los hay, deben ceder estos excesos a la posibilidad de que esta ley se cumpla, porque es mucho más importante el cumplimiento efectivo de la ley que el posible exceso que haya con los mismos. Fíjense que se llega a un punto que ya se había iniciado con los famosos protocolos, que esa declaración jurada que se pide exclusivamente cede con los menores de edad, o sea, los menores de 13 años, las chicas menores de 13 años, ni siquiera están obligadas a presentar esta declaración jurada. Y acá viene la otra parte, que es que deja al médico la posibilidad de hacerlo después de los 14 semanas de gestación, cuando está en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante. Esto va a mover muchas veces y seguramente a alguna discusión sobre qué es el riesgo de la salud integral, en qué momento, pero estamos como siempre, cuando la actuación del médico siempre depende del análisis de ellos mismos, porque nunca a los médicos los juzgan los abogados, a los médicos los juzgan los médicos. Siempre ha pasado así y siempre será así, por suerte. Si no, estarían sujetos a una animadversión quizás, o a lo mejor alguna independencia de criterios muy grande. Hemos querido acortar y hacer muy breve las exposiciones para que lo que más importa, que es las preguntas, las preocupaciones que ustedes tengan, las puedan volcar al fin de nuestros comentarios y poder entonces abarcar las cosas que más sean importantes para ustedes. Así que dejo ahora que el siguiente expositor pueda hacerlo. Muchas gracias, Eduardo, muy claro, como siempre, muy amable. Voy ahora a presentarles al doctor Ignacio Maglio, que bueno, nos va a ilustrar sobre su métier. Ya lo presentó Carlos, es un abogado de muchísima trayectoria y realmente un referente en todo esto. Así que bueno, lo saludo, doctor Maglio, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir con ustedes y con tan distinguidos colegas esta charla, esta presentación. Yo precisaría saber si me pueden confirmar si me están escuchando bien y si mi presentación se está viendo en la pantalla. Absolutamente, doctor. Bueno, muchas gracias. En estos breves minutos, entonces, yo me voy a referir a un aspecto que creo que preocupa mucho, especial en el campo de la anestesiología, que está referido al ejercicio de este derecho constitucional de todos los trabajadores de la salud, que es la objeción de conciencia. Y me voy a referir tanto a ILE como IBE, porque este instituto, este derecho, podríamos decirlo, aplica para los dos casos, claramente. Decimos en primer lugar que el paciente, el principio liminar siempre es lo que establece el Código Civil y también la Ley de Derechos de los Pacientes, que los pacientes... Sí, no sé si hay algún micrófono quizás abierto. Les decía que la ley vigente establece este primer derecho de los pacientes, que es el derecho a un trato digno y respetuoso, a un derecho a una atención integral de la salud. Muchas veces este deber de asistencia es justamente el dilema que plantea la objeción de conciencia sanitaria, es cuando hay un incumplimiento de un deber impuesto por las normas, en este caso, por ejemplo, el deber de asistir a una persona gestante que requiere la interrupción voluntaria del embarazo, cuando uno se opone a este deber legal por arguir, digamos, una razón o una convicción moral de ese agente, de ese trabajador de la salud. Nosotros pensamos que para siempre en estos casos, y creo que este es un gran ejemplo en el campo de la bioética y del derecho, debemos recurrir a la prudencia, ¿no? El justo medio.
como decían los clásicos. Aquí lo que hay que evitar, y lo que estamos viendo que en algunos casos está pasando, es una especie de ejercicio abusivo. Ustedes saben que el derecho no ampara el ejercicio abusivo de ningún derecho. Por eso los límites del derecho tienen que tener, digamos, algún punto de racionalidad y de objetividad. Y en ese sentido, para evitar la inflación y el abuso de un ejercicio de la objeción de conciencia, en primer lugar tenemos que tener estos caracteres. Es siempre excepcional, es individual, a pesar de que en algunos casos puede, especialmente las instituciones asistenciales confesionales, pueden claramente arguir la objeción de conciencia institucional, pero en principio decimos que es individual, y el fundamento tiene que estar dado por razones personales, de naturaleza ética o religiosa, y aquí es muy importante esto, tiene que ser veraces, auténticas y de cierta entidad. Aquí también nos enfrentamos muchas veces con algunos dilemas que se denominan dilemas de la falsa objeción o de la pseudo objeción, ¿no? Cuando muchas veces estas pseudo objeciones se invocan para modelar a un antojo o a un capricho individual determinadas situaciones donde se niega la prestación de un acto o de un servicio médico. Pero por otra parte también decimos que la objeción es una garantía constitucional, y esto desde hace muchísimos años en la Argentina hay jurisprudencia uniforme, inveterada, desde ya los juramentos que se hacían, por ejemplo, en algunas colegiaciones profesionales o inclusive para lo que era el servicio militar obligatorio, ya hay, digamos, una base, un sustento constitucional para ejercer este derecho. También decimos que en el caso de las instituciones y de los profesionales debe ser un conflicto moral real y no aparente, debe ser un conflicto trascendente. ¿Qué significa trascendente? Es decir, que tiene que violentar, digamos, esa integridad moral del agente sanitario. Tiene que haber una perturbación concreta, evidente, fuerte hacia esas creencias y convicciones. Por eso nosotros decimos que en general vemos la posibilidad de la alegación de la objeción de la conciencia en aquellos actos médicos que tienen que ver con los dilemas que se plantean en los inicios de la vida. Nosotros vemos que es también esto, por ejemplo, y vinculado a atentar contra un propósito o una integridad moral o una creencia de peso, nosotros vemos que a veces es muy difícil poder alegar la objeción en los finales de la vida, especialmente en aquellos casos en que se plantea la limitación o la adecuación del esfuerzo terapéutico. En general, la mayoría de los actos médicos no son susceptibles de ser objetados. Intervenciones quirúrgicas, prescripción de medicamentos, salvo el misoprostol, como vamos a ver enseguida ahora. Nosotros, ¿qué tenemos que valernos? Bueno, un poco de la honestidad, es decir, porque aquí hay algo también que tenemos que tener en cuenta, tanto la jurisprudencia como la propia ley, indican que nosotros no debemos opinar sobre la racionalidad o conveniencia de las razones morales por las cuales objetan el acto, porque esto podría dar lugar a discriminación o a pensamientos, digamos, de alguna forma, que puedan limitar el ejercicio del derecho a la objeción. Ya en nuestros tribunales la jurisprudencia ha dicho hace tiempo que no podemos, ni siquiera los jueces tienen facultades para determinar si esa creencia es justa, injusta, razonable o irrazonable. Pero fíjense ustedes que nosotros hablamos, como bien hablaba el doctor Girón, sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ya antes teníamos en nuestra legislación sanitaria la previsión de la objeción de conciencia sanitaria. Uno de los primeros antecedentes es sobre el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Fíjense que aquí se repite algo que después la ley va a tomar en cuenta, que es que uno puede, por ejemplo, objetar la provisión de métodos, por ejemplo, anticonceptivos, pero lo que no puede ser objeto de objeción es el derecho de información. Vamos a ver esto también, que es interesante saber qué tipo de actos pueden ser o no objetados. Después tenemos la ley 26.130 que planteaba la contracepción quirúrgica. Aquí también tenemos un aspecto que después se repite en la ley de IVE, que es que podemos tener, después el doctor creo que va a encargarse de decir cómo debería ser la organización administrativa para evitar la evaporación de estos derechos, en que las autoridades deben garantizar la asistencia, ese derecho a la salud o ese derecho a la prestación. Para eso, decimos nosotros y sugerimos, debería existir y exigirse a las instituciones un registro de objetores. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires tenemos una legislación
que es la ley sobre embarazos incompatibles con la vida, que esto en general se dio sobre aquellos casos que se planteaban sobre fetos anencefálicos, en donde también para la interrupción de esos embarazos se planteó la posibilidad de que exista la objeción de conciencia. Hasta que finalmente llegamos a la ley actual vigente, en donde la institución, claramente la principal obligación de la institución, aquí no hablo de responsabilidad individual o profesional, sino en la institución, debe garantizar la práctica efectiva, tanto sea de IVE o ILE, cuando la persona gestante. Recordemos que no conviene hablar de mujer gestante, porque justamente una de las introducciones que hace la ley es hablar de personas gestantes, por cuestiones que tienen que ver con la autopercepción de género. Lo ideal es hablar de personas gestantes. Y en este sentido, la institución está obligada a realizar la práctica dentro de esos 10 días a partir del momento que la persona gestante lo requiere. ¿Quiénes pueden alegarla? La ley claramente dice, pueden alegarla aquellos profesionales que participan directamente del procedimiento. Esto se llama, en la doctrina, cooperación directa o inmediata. A nuestro juicio, claramente, aquí están médicas, médicos, obstetras, anestesiólogas y anestesiólogos o ayudantes quirúrgicos, la enfermera pasante, por ejemplo, también. Y aquí también creo que este es un caso interesante para discutir con ustedes, porque hemos sido anoticiados de un dictamen de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, en donde aparentemente ellos no darían la posibilidad de que un anestesista pueda ser objetor de conciencia. Y por otra parte tenemos también que hay un personal asistencial, trabajadores de la salud, que participan de forma indirecta pero exclusiva. Esta se denomina también cooperación mediata exclusiva. El caso más típico, que esto se discutió mucho en España, en Estados Unidos, es del farmacéutico, por ejemplo, que provee para el caso del aborto medicamentoso la administración del misoprostol. En este caso nosotros pensamos, y somos absolutamente consistentes, y esta es la recomendación que nosotros damos a las instituciones, que este personal que si bien no trabaja, no participa en forma directa, pero sí en forma indirecta y exclusiva, debe ser también poder ejercer ese derecho a la objeción de conciencia. Entonces, empezamos a concluir que claramente no pueden alegar la objeción de conciencia aquellos personales que tienen cooperación mediata o indirecta o exclusiva. En este caso nos referimos a, por ejemplo, al personal de limpieza, lavandería, el personal que esteriliza el instrumental, administrativos, que dan turnos. Hay algunos protocolos muy restrictivos, como el caso de Santa Fe, que incluyen también al personal administrativo. Nosotros, francamente, no estamos de acuerdo con esto. También es importante recordar que la objeción de conciencia no puede alegarse sobre la obligación de brindar información cuando exista riesgo grave para la salud o la vida de la persona gestante y esto requiera una atención inmediata, como así tampoco las consecuencias o complicaciones de cualquier procedimiento de IVE o ILE que pueden tener que ver, por ejemplo, con acciones quirúrgicas vinculadas al degrado. Para nosotros, a pesar de que no está en la ley, ustedes saben que hubo un fallo de la Corte Suprema, el famoso caso FAL, el famoso caso precedente FAL, en donde ya la Corte indicaba la necesidad de arbitrar, que las instituciones arbitraran mecanismos para evitar la pulverización del derecho, en el sentido de que todos los profesionales de una institución se transformen en objetores y que esa institución no pueda dar el servicio. De esta manera, nosotros lo que hemos sugerido siempre es, para evitar estas sanciones que están previstas en la ley, constituir y construir, ahora les voy a mostrar un pequeño ejemplo, de registro de objetores. En algunas instituciones que nosotros asesoramos, hemos visto que hay casos, por ejemplo, nos pasó casos de enfermeras, que si bien no tenían en términos, digamos, formales, una objeción de conciencia, pero por ejemplo, en el caso de IVE, eran 2 enfermeras que tenían que asistir a una persona gestante. Estas 2 personas estaban con procedimientos de fertilización asistida, no podían tener familia, no podían tener hijos, y les provocó realmente una perturbación, podríamos decir, un impacto emocional. Entonces a nosotros nos pareció que esto también debería de alguna forma tenerse presente para brindar algo de protección y de contención a este grupo que puede existir de trabajadores de la salud. Entonces, de esta manera nosotros aquí sugerimos en estas instituciones quizás relevar de la atención, pero siempre, y esto está clarísimo,
en la medida en que esto no resienta ese derecho de la persona gestante a una atención integral. Como les decía antes, el registro de objetores, la objeción siempre tiene que ser previa al acto objetado, aplica tanto para ámbitos privados como públicos, y tiene que estar, digamos, fehacientemente. También es muy importante que este registro esté protegido para guardar la confidencialidad, digamos, porque también los trabajadores de la salud objetores tienen derecho a que se proteja la confidencialidad de sus datos. Para ir terminando y no aburrirlos más, dos nuevos dilemas que se están planteando y que nosotros hemos tenido ocasión de discutir, que lo dejo para la discusión. Algunos profesionales establecen una suerte de doble estándar de objeción de la conciencia. En ese sentido dicen, miren, en el caso de violación, por ejemplo, los casos, los supuestos que están previstos en el ámbito del derecho penal que contemplaba el doctor Gerón, ellos decían, yo no tendría problema en practicar una ILE, pero yo soy objetor para la interrupción voluntaria, ¿no? Y aquí se plantea un doble estándar. Entonces esta es una gran discusión para introducir. Yo les adelanto un poco mi conclusión, que sé que la doctrina, digamos, es dispersa y es contradictoria, pero yo creo que el acto objetado, si está vinculado a la sacralidad de la vida, al principio de protección de la vida, para mí no debería promoverse este doble estándar, pero lo dejo para la discusión. El otro problema que tuvimos, y les cuento un caso reciente de la semana pasada, una persona gestante con 23 semanas de gesta, con un embrión viable, pide la IVE porque ese niño tiene una malformación en una mano, y esto, de acuerdo a un diagnóstico, acá la causal de ILE es la causal salud, hay un grave trastorno psíquico para esta persona. El gran problema, que esto no está previsto en ningún protocolo ni en la ley, es qué vamos a hacer con ese recién nacido, que en muchos casos, ustedes saben, ya hay fetos viables con menos de 500 gramos. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Qué alternativa podemos tener en cuenta? En fin, dilemas nuevos que plantean estos nuevos hechos y estos nuevos derechos. Y para terminar, yo creo que acá el punto fundamental es, como decíamos al principio, tratar de buscar ese punto de equilibrio, ese punto intermedio, la prudencia. Y como decía Rawls, la justicia. La justicia es la primera virtud de cualquier institución social y de las instituciones de salud, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Por ejemplo, por elegante y económica que sea una teoría, debe ser rechazada o revisada si es falsa. De modo análogo, las leyes o las instituciones deben ser reformadas o abolidas si son injustas, por más eficientes y bien organizadas que sean. Les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, Ignacio. La verdad, muy, muy completa e interesante tu exposición. Quizás este tema de la doble evaluación de la objeción de conciencia con respecto a los dos protocolos, ¿no? ¿Qué pasa si es al revés? O sea, si quien objeta conciencia lo aplica sobre el ILE, que no tiene límite de edad gestacional. Entonces, lo que vos planteabas, bueno, ¿qué pasa con el embarazo de la persona gestante que tiene 23 semanas, como vos dijiste, ¿no? O sea, capaz que algunos tienen esa diferencia en la objeción de conciencia. ¿Cómo pensás que se puede llegar a resolver este dilema? Bueno, yo creo que aquí lo que tenemos que tener presente es que justamente un dilema es cuando se presenta un problema con dos alternativas y cualquier alternativa que uno elija se transforma en un nuevo problema. Esa es la definición de dilema. Yo creo que acá lo que hay que medir es la prudencia. Es muy importante que cada institución, frente a la ausencia de previsiones legales o normativas como protocolos del ministerio, o regulatorias o decretos, cada institución pueda tener claramente establecido qué hacer en cada caso, ¿no? Yo por eso apuesto mucho a que cada institución pueda generar, por supuesto, que sean consistentes con la ley, con el decreto y con las resoluciones de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, pero en este caso yo creo que debe estar claramente estipuladas previamente las pautas de juego. Yo, en mi caso, creo y estoy convencido de que la objeción de conciencia aplica, digamos, tanto para ILE como para IVE, y independientemente de la gesta y del tiempo de la gesta. Esto, digamos, lo digo a título personal, pero estamos construyendo un derecho nuevo, ¿no? Sí, desde ya, eso queda clarísimo. ¿Pensás que los comités de bioética van a tener que empezar a participar activamente para
tratar este tema puntualmente del límite de edad gestacional? Sí, sí, pero con algunas reservas. La ley 26.529 establece la intervención de los comités de bioética justamente cuando hay dilemas de este tipo. Pero también tengamos en cuenta que y esto ha sido motivo de una acción judicial en la Ciudad de Buenos Aires, no puede haber una demora en la resolución del caso que supere el plazo establecido por la ley. Recordad, Damián, que es a partir de 10 días del requerimiento de la persona gestante. Entonces, no sea cosa que la intervención de un comité de ética dilate digamos, la obligación legal impuesta por la ley y que esto signifique quizás la imposición de sanciones. Pero ya sabemos que hay muchos comités que tienen sus procedimientos operativos estandarizados, estrategias para revisiones expeditas. Y creo que esto podría ser un caso, que en 24 o 48 horas, tranquilamente cualquier comité de ética hospitalario, a través de estas revisiones expeditas, puede dar una recomendación frente al caso. Perfecto, muchísimas gracias, Ignacio. No sé si alguien tiene alguna pregunta más para Ignacio. Si no, voy a dar paso a presentar al doctor Ricardo Debó, que es abogado especialista en Derecho Civil. Trabaja con nosotros, tenemos el gusto de tenerlo trabajando con nosotros en la Mutual de Médicos Anestesiólogos. Y es nuestro consultor administrativo, sobre todo para todo lo que tiene que ver con los trámites o los conceptos, en este caso, con respecto a lo que es objeción de conciencia, con lo cual él se va a explayar un poco más sobre el tema administrativo y sobre los aspectos que marca la ley. Ricardo, te doy la palabra y te agradezco desde ya. Gracias, Damián, gracias a todos. Bueno, voy a exponer, como vos dijiste, un tema administrativo, es decir, una visión administrativa del problema y, por lo tanto, una visión práctica. Para eso, lo voy a decir como si estuviera en el lugar de un médico en un hospital. Y, bueno, tengo que actuar en función de, y soy objetor de conciencia. Esto que voy a decir le sirve tanto a los objetores de conciencia como a los que no son objetores de conciencia, que aparentemente no tendrían que ingresar por este camino, pero por este camino moral, pero sirve también porque cualquier médico que no sea objetor de conciencia podría serlo el día de mañana, porque la conciencia no es una función petrificada, sino que es dinámica. Y bueno, ya los expositores anteriores nos han dado una lección de dinamismo en los cambios que han ocurrido, sobre todo en este tema. Si soy un médico hospital, lo primero que voy a hacer es, soy objetor de conciencia, ver cómo es esto, qué dice la ley, y bueno, me fijo en el artículo 10, que se refiere a mí, objetor de conciencia, y empezando a leer el primer párrafo del artículo, lo entiendo perfectamente. Los profesionales de la salud que deban intervenir en manera directa en la interrupción del embarazo tienen derecho a ejercer la objeción de conciencia. El único escollo ahí sería la palabra directo, pero ya el doctor Maglio nos despejó ese problema. Acá, si yo soy anestesiólogo, no soy ajeno ni indirecto. Acá soy un participante directo. Por otro lado, si soy un médico que tiene alguna experiencia en los servicios, voy a ver que la ley que reglamenta la actividad de los enfermeros tiene la objeción de conciencia. Entonces, esto está extendido al personal de la salud. Tal vez la palabra directa no fue feliz. Me va a llamar sí la atención el párrafo siguiente, que dice que si quiero ejercer ese derecho, voy a tener que mantener la decisión en todos los ámbitos. Expresión perfectamente razonable, porque un ejercicio, una conducta profesional no puede ser y no ser.
Yo no podría ser objetor de conciencia en el hospital público y no serlo en el sanatorio privado. El artículo siguiente puede ser más complicado porque dice que tengo la obligación de derivar, si soy objetor de conciencia, de derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones. Ese tema ya es un poco más complicado. Me va a hacer por lo menos alguna pregunta. Yo como objetor de conciencia y como ya dijo el doctor Maglio muy claramente, no puedo abusar de mi derecho de objetor de conciencia, es decir, tengo que pensar que alrededor de mi actividad está la salud pública. Pero si soy objetor de conciencia, ¿puedo ser un partícipe de una derivación para hacer o llevar a cabo el acto del cual soy objetor? Esto genera una cierta discusión que en algún momento se va a plantear seguramente, porque tal vez el legislador lo que ha querido hacer es decir, el objetor no debe obstaculizar la derivación, pero no colocarme con obligaciones propias, personales, de una derivación que en realidad es un acto médico vinculado con la actividad de desempeño administrativo y de organización del servicio. Entonces, ahí al objetor lo están involucrando en un tema, podría pensar, me están involucrando en un tema que es más bien de la organización del hospital, no mío. Sí, yo puedo colaborar para hacer los actos, para poner en marcha el funcionamiento de la derivación, pero no hacerme cargo de la derivación. Y después termina diciendo ese párrafo una cuestión que es sobreabundante, que debo cumplir con el resto de los deberes profesionales. Bueno, eso lo diga o no lo diga la ley, si soy médico y estoy actuando, debo cumplir con todos los deberes profesionales. Eso no me lo tiene que decir la ley. En esta situación, sigue diciendo la ley, en ese artículo 10, un párrafo que es también, que dé lugar posiblemente a algunas contramarchas o interpretaciones. Y es que termina diciendo, el personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o la salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. Obviamente, este texto no pensó en el objetor de conciencia. Entonces, debería haber pensado, yo objetor puedo decir, debería haber pensado que cuando existe una situación así, yo pienso en la persona gestante y también en la persona gestada. Por eso soy objetor de conciencia, si no, no lo sería. Este es un tema que puede resolverlo parcialmente los protocolos o las reglamentaciones, pero como objetor de conciencia a mí no me tranquiliza. Y menos me tranquiliza otra parte de la ley que dice dice que el incumplimiento de las obligaciones establecidas dará lugar a las sanciones disciplinarias administrativas, penales y civiles, según corresponda. Es decir, la ley acá está haciendo un planteo apercibitorio, como advirtiéndome, mire que si usted no cumple con todo esto de la forma en que está escrito, va a tener un problema legal. Esta es una expresión tal vez muy complicada, porque se pone en contra con
otras expresiones del mismo sentido que tienen otras leyes del Congreso Nacional que admiten el derecho de la objeción de conciencia. Fíjense qué distinto lo dice la ley 26.130 de intervenciones de contracepción quirúrgica, que citó el doctor Maglio. Dice, toda persona, sea médico o personal auxiliar del sistema, ya despejó un problema, es todo el personal del sistema de salud, tiene derecho a ejercer su objeción de conciencia sin consecuencia laboral alguna con respecto a las prácticas médicas enunciadas. Es decir, que lo dice al revés. Lo dice, usted puede ser objeción de conciencia y esto no va a tener ninguna consecuencia laboral directa. Vamos a respetar el derecho de la objeción de conciencia. Y se vincula también con estas prestaciones una limitación razonable que pone la ley, que se refiere a poner un cerco para que no haya el abuso, y es cuando expresa que no se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria post-aborto. Eso es perfectamente razonable, seguramente va a estar en todos los protocolos y seguramente ningún objetor de conciencia, luego de ocurrido el aborto, va a negar la asistencia a un paciente. Eso está en la ley de ejercicio de la profesión. De manera que, objetor de conciencia, leí este artículo 10 de la ley, me quedé con algunas inquietudes e interrogantes. ¿Cómo hago para ser objetor de conciencia? En los lugares donde está reglamentado será muy fácil. Si hay protocolo, sigo el protocolo. Donde todavía no está reglamentado y quiero dejar constancia, tengo que hacerlo, expresar mi voluntad. Y mi voluntad la tengo que expresar por escrito y si es posible, con fecha cierta. En dos vertientes. En el lugar donde estoy prestando los servicios, en la dirección del hospital, y en el resguardo institucional de la profesión, la que resguarda mis libertades médicas, que son las libertades que tengo como persona. Ya no mi criterio de aplicación, sino mi libertad. Y ahí le dejaré constancia al Colegio de Médicos, le dejaré constancia al protocolo único, al registro único, o eventualmente al organismo más cercano de control de la matrícula. Eso es informal, es escrito, basta con expresarlo. Con un detalle, cuando se expresa, tendría que decirse cuál es la razón religiosa, filosófica, que da lugar a esta limitación, a esta objeción de conciencia. Seguramente esto va a estar resuelto por los protocolos y también resuelto por las entidades que otorgan especialidades o los colegios de médicos en donde está reglamentada la profesión con ese sistema. Bueno, esto es lo que se me ocurre desde el punto de vista práctico que debería transitar un médico que tenga esta inquietud. Doctor Debo, vamos a plantear una situación práctica en la que se puede ver afectado cualquier anestesiólogo. Decido hacer la práctica, ¿no? Decido hacer la anestesia. ¿Cómo tengo que evaluar el tema del consentimiento informado? Tengo que verificar según la edad, a partir de qué edad pueden brindar el consentimiento las personas gestantes, en qué caso necesito de un adulto responsable, más que nada como para evitar esos conflictos que se nos pueden presentar en las guardias. Bueno, eso está en las leyes que tienen previsto la figura del objetor de conciencia, tienen prevista la necesidad del consentimiento informado, que en el caso
de las niñas será de sus representantes legales y de los representantes estatales, y en los casos comunes del paciente. Eso está previsto en la ley, previsto en casi todos los protocolos, y ya por una cuestión de práctica, Claro. bueno, en el caso concreto del anestesiólogo, seguramente cuando inicie su actividad va a verificar si previamente está conformado el consentimiento. Perfecto. No se pueden O llevar sea a que cabo estos actos médicos sin sin consentimiento, el obviamente. consentimiento, y entonces a partir de los 16 años le parece que podría brindar el consentimiento esta persona gestante por sí sola. Más que nada eso, creo que muchas veces se nos van a presentar esos problemas de, viene una menor de 13 años, ¿no? ¿Y hasta qué edad necesito verificar si un Bueno, adulto brindó el consentimiento? Más que nada como para refrescarle a nuestros colegas. con la legislación actual, de Exacto, los con la 13 a los legislación. 16 años, ya hay una capacidad para prestar consentimientos en determinadas circunstancias. En las circunstancias complejas, y el aborto es una de ellas, pero las operaciones mutilantes también lo son, algunos aspectos de la cirugía plástica, los médicos generalmente piden algo más. Bueno, está el tema del representante legal, está el tema de los representantes promiscuos, que son el Estado cuando la persona no tiene la capacidad. Eso se daba mucho más antes, cuando este tipo de intervenciones se judicializaban, es decir, se llevaron a cabo porque había una orden judicial. Ahora, esto es más directo. A partir del caso que ya has citado, el caso FAL, a partir de ese momento la Corte dijo que no es necesario judicializar estos casos, que deben ser resueltos directamente. Perfecto, muchas gracias. Ignacio. Perdón, yo tenía una consulta para el doctor Maglio, porque se está multiplicando. ¿Existe, de acuerdo con su experiencia o en las instituciones que usted asesora, algún, digamos, estándar por así decirlo de alguna manera, formulario o redacción específica respecto de la objeción de conciencia, que si bien no exima totalmente de las responsabilidades, porque creo que hay ambigüedades que son importantísimas, nos cubra de la mejor manera? Sí, desde ya. Como yo dije antes, el registro de objetores con las características que tiene que tener el registro de objetores. Eso por un lado. Y después nosotros hemos, a todas las instituciones que brindamos asesoramiento, hemos redactado 3 modelos de formularios: un modelo de consentimiento informado para IVE, otro modelo de declaración, como decía el doctor Jerome, de declaración para el caso de ILE, si la causal es violación. Como bien decía también el doctor Lebo, no se requiere la denuncia judicial, pero sí una manifestación de voluntad en el sentido, y debe quedar acreditada, y nosotros sugerimos que esté en la historia clínica. Así que esos 3 formularios están redactados y que yo creo que son muy útiles para prevenir cualquier contingencia. Pero también permitime decir que en el caso de, como bien decía el doctor Debo, de niñas, niños y adolescentes o personas gestantes, a partir de los 13 años nosotros sugerimos, recordar que el artículo 26 del Código Civil establece que la capacidad para actos en salud se alcanza a los 16 años, pero a partir de los 13 años, si se trata de prácticas que no son invasivas o que no ponen en riesgo su vida, un adolescente de 13 años puede consentir. Y nosotros creemos, y en este sentido el protocolo nacional también lo indicaba, una persona gestante de 13 años está en condiciones de brindar un consentimiento en forma propia para el caso, repito, de abortos medicamentosos. Muchas gracias, doctor. Claudio, si me permitís, para poder acotar a lo que está diciendo tan inteligentemente Ignacio, hay algo que venimos nosotros siempre bregando, y que es que el médico en la historia clínica nunca se quede corto.
lo decimos para todos los casos, y esto no sería la excepción. ¿Por qué? Porque cuando se presente algún caso, si no pasa nada, escriba lo que escriba el médico, no va a pasar nunca nada, pero siempre nosotros tenemos que mirar qué pasaría si algo sale mal, si algo se judicializa. Y entonces la única salida, la única explicación que tiene el médico es lo que escribió, no lo que va a decir después en los tribunales, asesorado, etcétera. No, eso va a tener un valor menguado, un valor relativo. Lo importante es que esté escrito. Entonces, cuando ustedes tengan cualquier problema que exceda, que ustedes digan esto va más allá, que bueno, lo escriben, porque cualquier decisión que se tome en ese momento va a estar avalada después porque los propios médicos lo van a avalar, pero tiene que estar la explicación escrita para que después pueda ser analizada. Perdón, Claudio, está metida. No, doctor, por favor, por favor. Yo quería pedirle al doctor Maglio, si la verdad que nos encantaría contar con esos documentos y después los pueda remitir como para poder verlos y obviamente sacarle provecho. Quería hacer una consulta al doctor Gerón porque, bueno, cuando expuso este tema, a nosotros nos quedó pendiente alguna cuestión que él la hizo notar, y es que la referida a la salud integral de un paciente. O sea, ¿se puede arguir o qué consecuencias tendría no tener en cuenta el hecho de que la afectación psicológica de una mujer se vea exacerbada por la presencia de un embarazo, teniendo en cuenta la definición de salud, ¿no? Que, bueno, que es tan amplia? Quería preguntarle eso, y también respecto de lo que dijo el doctor Debo, que nos leyó la ley, respecto de las consecuencias penales que, bueno, la figura penal y las posibles consecuencias que tendría el hecho de negarse a la asistencia o de interpretarse en ese sentido, ¿no? Bueno, en cuanto a esta figura de la actuación del médico, y bueno, la única objeción es válida respecto del acto en sí, pero nunca respecto de lo posterior. Si un paciente, una paciente, ya viene con problemas derivadas de un aborto que se practicara, indudablemente, si el médico le resta colaboración, le resta atención, va a estar sujeto a la omisión de auxilio y va a estar sujeto a una denuncia por su inacción. O sea que el único valor de la objeción de conciencia es a practicar el aborto, pero no a todo lo que viene después. Ya esto, y hay que decirlo, fíjense que es un comentario, hay un viejo fallo ya desde hacía muchos años, que ya obviamente ahora dejó de tener vigencia, pero vale comentarlo, cuando se producía una diferencia entre dos normas. Estaba la norma del aborto y estaba procesalmente hablando la obligación de los médicos de hacer la denuncia cuando veían la comisión de un delito. Tenía que ir el médico de los hospitales, el privado también, pero el privado no iba y no pasaba nada por lo general, pero el médico de los hospitales estaba obligado, porque además había un policía en el hospital que venía para hacer la denuncia. Y por otro lado, estaba que la mujer que había que había hecho el aborto, si con posterioridad sufría problemas, tenía pérdidas, tenía algún problema de salud en virtud de eso, y concurría al hospital, no podía ser juzgada porque se interpretaba, había un viejo fallo que decía que si nosotros juzgamos a la mujer que viene después de un aborto a hacerse atender, le estamos prácticamente negando la asistencia porque no va a venir por miedo al procesamiento. Entonces, eso sí, hay que ponerle el coto bien concreto a la objeción de conciencia para que no se extienda a cosas que la ley no prevé. La otra pregunta, Claudio, ¿cuál era? Perdón, sobre la salud psíquica. Sí, vale.
Sí, efectivamente, la salud psíquica está expresamente, o sea, no lo dice la ley, pero fíjate que lo dice el protocolo anterior a la ley. Cuando salen los protocolos antes de que la ley se reforme, se hablaba ya de la salud psíquica, y hoy en día prácticamente es un valor entendido, que aunque cuando se habla de la salud integral, que lo dice puntualmente, es porque abarca todos los aspectos de la salud del ser humano, ¿no? Abarca cualquier problema de salud física y cualquier problema de salud psíquica. O sea que, yendo el ejemplo puntual que vos has puesto sobre que viene una mujer y dice, a mí esto me daña porque yo a esta altura pensaba ejercer mi profesión, me estoy desempeñando en la carrera, yo no puede ser que un chico me impida realizarme profesionalmente o para lo que fuera, porque a mí me gusta correr en la montaña y no lo puedo dejar. Sea cual fuera el argumento, hoy en día todo está contemplado. Cualquier tipo de salud es válida, basta que la mujer lo exprese que quiere realizar el aborto. Nosotros estamos de alguna manera obligados a cumplir con la ley. No se escucha, Claudio, estás muteado. Discúlpenme. Muy claro, Eduardo. A nosotros nos gustaría saber, en la figura penal, valga la redundancia, ¿qué pena le puede corresponder a un médico que no asuma su obligación cuando dice consecuencias civiles o penales, como nos dijo Ricardo? ¿Cuál es la figura y cuál es la penalización? ¿Se puede estar dentro de un proceso penal que implique la sanción punitiva específica? Bueno, por ejemplo, la ley está contemplando ya una pena de 3 meses a 1 año e inhabilitación ya a los funcionarios públicos, autoridad de establecimiento, profesional, efector, personal de salud, que injustificadamente se obstaculice o se niegue a practicar un aborto, o sea, en contravención de la ley. Es decir, que hay un artículo puntual, que es el artículo 85 bis, que fue expresamente agregado ahora a principios de año, cuando se hace esta reforma, y que entonces son las consecuencias penales que tiene una negativa injustificada por parte del médico. Perfecto, Eduardo, muy claro como siempre, doctor. Una pregunta más que llega al panel tiene que ver con, capaz que, con el protocolo en sí, ¿no? La pregunta puntual es, ¿quién determina si la salud psíquica de la persona gestante está afectada y eso, digamos, le permite valerse del artículo 86 del Código Penal, ¿no? O sea, y el protocolo, en este sentido, y el fallo FAL también ha sido extensa la explicación, que el protocolo, por lo menos de ILE, no sé qué pasará con el IBE, probablemente se utilice el mismo. Lo que va a suceder es que, digamos, lo que sucede es que, y lo que dice el protocolo es que no hace falta la intervención de un psiquiatra o un psicólogo para establecer que la mujer está afectada psíquicamente, sino que directamente el médico que la recibe y el que inicia el protocolo, que es el ginecólogo o el obstetra, es el que determina eso. Perdón, una buena pregunta, Damián. ¿Por qué? Porque el protocolo ahora fue de alguna manera superado por la ley, por la reforma del Código Penal. Entonces, me parece, a mi humilde entender simplemente, ¿no?, de que no es al médico ya al que le corresponde juzgar si la salud psíquica está afectada o física, sino que simplemente la mera declaración de la persona que viene a hacer el aborto
ya tiene valor, porque no hay nadie que le pueda decir, no, esto no es así, para poder juzgarla. No, eso es una atribución personal de la afectada que quiere realizar el aborto, y no hay nadie que le pueda decir que no. Hay que aceptar su declaración jurada y cumplimentarla. Quisiera, agregando algo a lo que dice Eduardo, hay que tener presente también que de un tiempo a esta parte algunos hospitales tienen sus propios comités de bioética, y muchas veces ante estas situaciones se le da vista al comité para que se expida, y bueno, eso es un respaldo y hace a la organización administrativa del tema, que corresponde justamente no al médico, sino a la organización del hospital. Esto está, bueno, vinculado también con el hecho de documentar y lo más posible. Gracias, Ricardo. Aprovecho para consultarle, doctor. ¿Quién estaría en condiciones de referir que existe una mujer con afectación psíquica dentro del concepto de salud integral? ¿Cuál sería el respaldo? Digamos, el ginecólogo, habría que hacer una evaluación previa, porque todo esto avanza en el tiempo, y dado que tenemos plazos como para no incurrir en un delito en la dilación de la implementación de todo esto, nos gustaría saber con qué herramientas serían las más apropiadas como para cubrir este bache, ¿no? Perdón, estamos siempre hablando con posterioridad a los 14 semanas de gestación, ¿no es cierto, Claudio? Porque si es anteriormente, no hay ninguna discusión. Esto es posterior, el análisis. Exacto, allí sí, doctor, exacto. allí sí que es donde aparece, como decía recién Ricardo, este análisis de los comités de bioética para determinar y demás, porque allí sí que tiene que aparecer la afectación de la salud integral, pero siempre que sea con posterioridad a las 14 semanas de gestación. Perfecto, perfecto, doctor. No sé si, Damián, tenés alguna pregunta. Sí, a ver, el protocolo es una aclaración, o sea, el protocolo de ILE al cual se accede a partir de ahora, a partir de la semana 15 en adelante, digamos, es bastante taxativo con respecto a lo que es la salud psíquica, ¿no? O sea, vale decir que es lo que refería Eduardo previamente. Que, digamos, el solo hecho de que la mujer gestante, la persona gestante, declare que tiene una afectación psíquica o que está en peligro su vida porque, por ejemplo, está en un ambiente bastante dañino, convive, digamos, en medio de violencia y demás, es suficiente la declaración como para que acceda al segundo párrafo del artículo 86, ¿no? Y con respecto a lo que es el comité de bioética, los comités de bioética ejercen recomendaciones, pero que no son vinculantes. O sea, uno lo puede incorporar dentro de la historia clínica, pero que no es vinculante con el accionar. O sea que por más que a mí el comité de bioética me indique que corresponde tal o cual acción, si mi conciencia dicta que no, es no. Más que nada para tener en cuenta ese concepto sobre los comités de bioética, ¿no? Perdón, y hay que analizarlo también desde este ángulo, que si se le permite con el solo comentario de decir, me violaron, punto, no, ni una palabra más, etc., ya de por sí el médico está obligado a actuar, aún después de las semanas. También entonces con ese criterio hay que analizar el tema de la segunda parte, que es la afectación de la salud, ¿no? Porque evidentemente la ley tiene una exposición de motivos, tiene una idea muy liberal del tratamiento del tema, entonces seguramente va a ser analizada en ese aspecto. Sí, claro. Creo que en el panel no hay más preguntas. No sé, Claudio, si a vos o Gastón, si tenés alguna más para... Una pregunta que se generaliza es respecto de la asistencia posterior.
de las complicaciones que pueda presentar una persona que fue sometida a un aborto. Supongamos, no sé, que sangre o que tenga una necesidad de una asistencia médica agresiva por un cuadro emergente. Yo tengo entendido que la objeción de conciencia no se verifica en ese sentido, pero bueno, según tengo entendido, y ustedes me lo confirmarán, que prima digamos, el derecho a la salud, a la vida, sobre la objeción de conciencia que tenga en estas circunstancias, cuando ya se produjo el aborto y las complicaciones son las que ameritan la intervención del profesional. Bueno, ahí hay un caso de abuso del derecho de la objeción, porque si ya pasó el objeto por el que se ejerció la objeción, el paciente debe ser asistido, no hay posibilidad de plantear la objeción. Además, la objeción se plantea con relación a la coincidencia entre el acto médico y la resistencia de voluntad, no para los actos médicos anteriores y posteriores, que pueden ser innumerables, y bueno, todo el sistema de salud ahí tiene que funcionar como funciona normalmente. Tal vez el tema de los comités de bioética, porque Damián dijo una cosa muy interesante, que es no tienen forzosamente una opinión que resuelva, pero sí son organismos de consulta. En algunos hospitales seguramente van a tomar un rol más participativo cuando se trate de establecer esos temas centrales: el consentimiento, el consentimiento informado, las características y la capacidad de la persona. Muy claro, Ricardo. Aprovecho para consultar este tema digamos, de la escala administrativa y del tratamiento institucional que se tiene, porque me están preguntando también en el chat. La sola notificación por parte del anestesiólogo a estamentos superiores en el área administrativa, asistencial o lo que fuera, de la objeción de conciencia, no habiendo otros profesionales dispuestos a realizar la práctica, exime, por lo menos en gran medida, la responsabilidad que pueda llegar a tener el anestesiólogo respecto de la dilación en los plazos para realizar la práctica. Acá hay que determinar una cosa que es muy importante. La objeción de conciencia no se plantea repetidamente en todos los casos, sino respecto del registro reservado de la persona del objetor. Es decir, que la organización del hospital ya debe saber, y tiene que organizar cómo se plantearían las asistencias en los casos de esta concurrencia, que siempre es programada, la del anestesiólogo. Es decir, que basta que una vez se deje constancia de que tal médico es objetor para que el sistema se organice teniendo en cuenta ese hecho. Yo la verdad le agradezco mucho, doctor. Sí, tenés Damián. Una aclaración del chat, porque bueno, una colega menciona que los equipos son multidisciplinarios y que digamos, la evaluación psiquiátrica siempre existe. Digamos, lo que dice el protocolo puntualmente, si bien los equipos son multidisciplinarios, lo que expresa taxativamente el protocolo es que no hace falta ningún tipo de evaluación psíquica o psiquiátrica o del estado mental de la persona para iniciar el protocolo, ¿sí? Esto tiene que quedar en claro, porque de golpe por ahí alguien se va a encontrar y dice, no, bueno, hasta que no tenga la evaluación por el psiquiatra no se puede avanzar. No, el protocolo dice taxativamente que independientemente de que el equipo es multidisciplinario y que la va a atender un equipo
de psiquiatría o de salud mental, eso no es un impedimento para iniciar el protocolo de interrupción. Para que quede claro, porque por ahí yo no lo había aclarado bien en su momento, ¿sí? Perfecto. No sé si, Gastón, ¿tenés alguna otra pregunta? Damián. Sí, más que nada, respecto al tema de la documentación médica, ¿no? Que hay que verificar en caso de presentarse una situación en la que el anestesiólogo tiene que realizar una práctica para una interrupción voluntaria del embarazo. Más que nada la importancia de verificar, no sé, la declaración jurada, el consentimiento informado, qué consecuencias pueden traer, ¿no? El hecho de no tener el consentimiento informado, no cumplir con la documentación. No sé quién puede exponer un poquito al respecto. Yo lo voy a decir brevemente y recordando lo que dijo recién Eduardo Jerome. En cualquier proceso civil, la ausencia de algún documento de ese tipo, o dicho de otra manera, cuando el médico escribió de menos o escribió poco, para nosotros es destructivo, porque le permite al juez civil resolver por medio de presunciones, y generalmente allí las presunciones se colocan en contra del médico que no escribió. Perfecto, perfecto. Y agrego, Ricardo, porque exactamente es así. Agrego que nosotros estamos desde el año 1993 en la Mutual de Médicos Anestesiólogos. O sea, desde hace 27 años que estamos bregando para que el médico escriba. Porque sabemos positivamente que el médico no es un escritor, no le gusta, pero tiene que escribir, porque es la única forma de que se salve, y muchísimo más cuando ve que hay un problema. En cuanto hay un problema, que escriba un libro si cabe, lo digo eufemísticamente, pero que escriba, porque es lo único que se va a poder, ya lo dije hace un rato, pero no está de más reiterarlo, lo único que va a poder usarse como defensa judicial después. Estamos hartos permanentemente en las pericias médicas cuando el propio perito forense, el médico forense, no encuentra en la historia clínica o en el parte anestésico la explicación para poder justificarlo. Entonces después, y Claudio, que es uno de los excelentes peritos, lo sabe perfectamente bien. Gracias, Eduardo. No sé si tienen más preguntas, yo por mi parte no. Damián. Otra aclaración. Bueno, la ley lo dice, ¿no? Y el protocolo de ILE también. El consentimiento debe estar rubricado, o sea, escrito y rubricado por la persona gestante. O sea, no se puede iniciar el protocolo ni ningún tipo de acción si no está firmado el consentimiento. Y hay modelos de consentimiento que aportan, tanto, digamos, que aporta el protocolo de ILE. No sé qué pasará con el IBE porque todavía no apareció, digamos, pero con respecto a esto, la ley es taxativa. Así que, nada, también para tener en cuenta, o sea, no se inicia sin el debido consentimiento firmado. Y por mi parte, nada más. Bien, Gastón. No, solamente recordar lo que dijo el doctor Jerome, que en el caso de las gestaciones de más de 14 semanas, en los casos de violaciones, las menores las personas gestantes de menos de 13 años no requiere la declaración jurada. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, realmente Ricardo, Eduardo, son inagotables ustedes, estamos muy, muy agradecidos por la buena voluntad de siempre y en esta ocasión en particular, y no duden que les vamos a hacer llegar todas las consultas que hagan falta, que seguramente van a surgir en el transcurso del repaso de todo lo que hemos charlado.
Les mando un saludo enorme, un abrazo fuerte, de parte creo de los tres, así que no duden que los vamos a volver a convocar si hay otra cuestión que dirimir. Gracias. Aquí estamos siempre con gusto. Muchas gracias. Muchas gracias.